Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Una vez más aquí en Radio La Predicadora, haciendo este programa llamado Punto de Unión. Quien te habla, el pastor Claudio, soy de la Iglesia Camino Nuevo. Y bueno, queremos compartir un tiempo de Biblia. De eso se trata este programa. Queremos leer, queremos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para poder cada día aprender un poquito más. Amén. Yo hoy quiero hablarte de la exactitud de Dios. Hay registros bíblicos donde Él marca exactitud y realmente es sorprendente lo grande y poderoso que es Dios. Como Jesús dice en varios lugares, y porque así fue escrito y como está escrito, y así el Señor dejó su palabra plasmada en esto que hoy conocemos como Biblia. Y la referencia que tenemos de algunos pasajes donde Él marcó lo que debía suceder y sucedió en el tiempo, en el momento que Él dijo que iba a suceder. Lo más grande y maravilloso, la evidencia más poderosa que tenemos es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él había dejado dicho cuándo Él iba a venir, cuándo iba a venir Cristo, y por eso fue tan fuerte de que su propio pueblo no lo pueda reconocer, porque no lo reconoció, lo tuvieron frente a sus ojos y no lo reconocieron. Ellos se guiaban y en un momento Jesús le dijo de que ustedes conocen los arreboles del clima, las nubes, que se aproximaba lluvia o que se aproximaba calor, pero no conocen este tiempo, al tiempo que les tocaba vivir en cuanto a tiempo de su venida. No pudieron reconocer. En la 70 semana de Daniel, creo que es la profecía más tremenda que el Señor dejó registro a través de este hombre Daniel, el cual Dios amó mucho. Y podemos leer en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. Vamos a leer algunos versículos y vamos a sorprendernos una vez más, porque el Señor siempre te sorprende mientras buscas. No sé si te pasó que leíste algo y fue tremendo lo que el Señor destapó o quitó la venda de tus ojos, pudiste leer, pudiste entender, y después al tiempo volvés a leer y había más todavía. Y pasado un tiempo lo volviste a leer otra vez y siguió habiendo más, y así es siempre. Es una fuente inagotable de maravilla todo lo que Dios dejó escrito aquí en la Biblia. Si lo encontraste, vamos a leer del verso 24, capítulo 9 de Daniel. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, y por poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes, habrá 7 semanas y 62 semanas
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Decía, ¿no?, de la exactitud de Dios, marcando tiempo, marcando espacio, y así sucedió. 70 semanas desde, dice aquí, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hasta el Mesías. Y va a pasar un tiempo, acá estamos hablando de 70 semanas de años. El tiempo total de las 70 semanas son 490 años. Porque no son semanas de días, son semanas de años. El Señor se refiere a años. Y 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dijo a Daniel. O sea, sobre Israel, sobre los hebreos. Y acá deja claro el Señor que se van a cumplir 69 semanas y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea que ellos lo tuvieron enfrente de sus ojos y no pudieron reconocer ese tiempo, el tiempo que le tocaba vivir, porque lo que dijo el Señor aquí es lo que se cumplió. A la semana 69 se quitó la vida al Mesías. Tremendo, tremendo. Ellos quizás enfocaron más la visión y el entusiasmo a lo que Moisés había escrito de Cristo, que tenía que venir el Mesías, pero quizás no prestaron tanta atención a esto, ¿no? A las profecías de Dios. Y por eso quizás estuvieron distraídos, cosa que no tenemos que hacer nosotros, de estar distraídos, quizás enfocando nuestro entusiasmo, quizás enfocando nuestro esfuerzo en cosas que no van a ser, no necesarias, que si no son fundamentales. Nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos mirar a Cristo. La misma Biblia dice de que en los tiempos antiguos hablaba a través a los padres, ¿no? Le decía a los judíos, habló a través de los profetas, mas ahora el Señor nos habla a través de Cristo. Entonces nosotros debemos prestar atención, suma atención, sí, usar como referencia, como lo que estamos haciendo ahora, el Antiguo Testamento como una referencia muy importante para poder interpretar quizá el Nuevo Testamento. Es una cosa complementa a la otra, pero no ser solamente sectarios del Antiguo Testamento, porque quizás nosotros, si ponemos mucho énfasis en el Antiguo Testamento, no podemos disfrutar de todas las cosas que Cristo dejó asentadas para la iglesia de Él. No sé si, no quiero ofender a nadie, pero te saca un poco de foco cuando te centralizás y cuando pones demasiado énfasis al Antiguo Testamento. ¿Sí el Antiguo Testamento es importante? Sí, es importante, claro que sí, porque desde el Antiguo Testamento el Señor Todopoderoso nos viene hablando de que iba a venir el Mesías. Y eso está bueno que nosotros también lo sepamos, como esta profecía que está en el Antiguo Testamento, porque está hablando también del tiempo, el paréntesis que Dios hizo desde la muerte del Mesías hasta que se cumpla la última semana. Hay una semana, en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. O sea que hay una semana hay que estar pendiente para cumplir este ciclo de 70 semanas que el Señor determinó sobre Israel. En este paréntesis, que el Señor como Dios y como todopoderoso que es, puede hacer un paréntesis en el tiempo. Aquí se está desarrollando en este paréntesis la Iglesia de Cristo,
Nosotros estamos en este paréntesis del Señor, estamos en este tiempo donde la iglesia de Cristo tiene que seguir creciendo. En Romanos capítulo 11, estaba mirando antes de venir para aquí, donde Pablo deja escrito en Romanos 11:25, de que, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. O sea que estamos en el tiempo de la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, nosotros debemos sí tomar conocimiento de lo que pasó antes, pero debemos enfocarnos en cómo agradar a Dios como iglesia. Esto es algo que debería ser básico para nosotros, ¿no? Y Dios tomó a Pablo para que sea el instrumento de guía de donde nosotros podemos informarnos, porque este es un libro de información, la Biblia. Acá nosotros tenemos información para el espíritu, y nosotros debemos tener clara la información que Dios nos transmite para poder transitar en este mundo mientras estamos, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. O sea que hay un tiempo y hay una cantidad que a nosotros precisamente no nos toca saber, así como les habló a los hebreos, dándole una fecha exacta de que iban a suceder las cosas. No a nosotros no nos permite el Señor que sepamos esas cosas. Es más, la primera iglesia con los primeros discípulos, ahí nace la iglesia de Cristo, con los discípulos de Cristo, con los apóstoles de Cristo, con los otros discípulos que se fueron sumando. Al comienzo eran todos judíos, pero después esto se expandió y llegó a nosotros los gentiles. En Hechos 1:7 le dice y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que a nosotros tratar de poner fuerza también o énfasis en querer descubrir cuándo viene Cristo, cuándo es el arrebato, no tiene mucha importancia para Dios que nosotros lo sepamos. Sí, Dios quiere que sepamos cómo debemos conducirnos, cómo debemos manejarnos aquí en la iglesia, o cómo se debe manejar la iglesia de Cristo. Eso sí, el Señor quiere. En 1 Timoteo 3:14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto sí quiere que Dios estemos al tanto, que nos informemos, que informemos a nuestro espíritu cómo debe conducirse aquí hasta que Él venga. Algunos los tienen por tardanza, por eso dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, para que si a nosotros se nos hace largo esperar, si a la iglesia se le hace largo esperar, que sepa cómo debe conducirse aquí en la tierra. Lo importante es de que nosotros a través del Antiguo Testamento tenemos evidencia que el Señor marcó tiempo y cumplió su tiempo, cumplió todo lo que estaba escrito y va a seguir cumpliendo todo lo que está escrito, porque todavía hay un montón de cosas que faltan que se cumplan, que la mayoría se cumplirán justamente en esa última semana, la última semana que se le profetizó a Daniel, la semana número 70. Mientras tanto, nosotros debemos tener una vida acorde a lo que el apóstol Pablo nos deja plasmado a través de estas cartas, las cartas paulinas, donde nosotros ahí recopilamos información. Y lo bueno es no agregar nada ni no quitar nada. No creamos, hermanos, que por agregarle cosas a la Biblia vamos a ser más santos. No, eso no está bien. No se puede agregar lo que no está. No se le puede sumar. Tampoco se le debe restar a lo que ya está. Porque ¿quién va a trabajar en el individuo? ¿Quién va a trabajar en nuestras vidas?
ya lo hablamos en el programa anterior, es el Espíritu Santo, es el que trae convicción de que lo que está bien y de lo que está mal. No son reglamentos, no son ordenanzas de hombres las que nosotros debemos aferrarnos, sino a la palabra de Dios. En Marcos, en Marcos, ya te voy a buscar el capítulo 7 creo que es, donde el Señor a los hebreos los pone en su lugar porque estaban haciendo cosas incorrectas. Capítulo 7, verso 6. Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Fíjate que siempre Jesucristo nunca dijo cosas por su cuenta, sino todo lo que estaba escrito se tenía que cumplir. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ahí es donde está el error, hermano. A veces pensamos que con darle más carga a los miembros de la iglesia los estamos haciendo más santos. Y eso no es correcto. Porque ya el Señor nos dio, como dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 1. Me encanta leer la Biblia, hermano. Yo te pido que si querés acompañarme en un próximo programa, por ahí es la primera vez que lo estás oyendo, vos para tomar nota, primero que queda grabado el programa, y segundo, vas anotando los versículos, porque salto de un lado para el otro, es la palabra de Dios, ¿no? Para que no te pierdas, vas anotando los versículos, y en el capítulo 1 de Corintios, verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Yo alteré el orden, acá dice sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. O sea que nos dio sabiduría, nos dio justificación, santificación y redención. El proceso que va a vivir aquel que reciba a Cristo en su vida no es a través de reglamentos, sino es a través de consagrar su vida a Cristo y que sea el mismo Espíritu Santo quien trae esa convicción de ir alejándose de todo lo que está mal aquí en la tierra. No es a través de reglas. Porque ya nosotros no estamos sujetos a ninguna ley. Nosotros estamos libres de la ley. Ya no estamos más sujetos a la ley. Nunca lo estuvo la Iglesia de Cristo. Y no tenemos que cometer el error de querer llevar a la Iglesia de Cristo a cumplir la ley de Moisés. Es un error absoluto. Entonces, sí nosotros debemos cumplir lo que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para que se escriban las directivas de él, las directivas de Dios. Porque hubo un encuentro que tuvo Pablo con el Señor, que primero está en Hechos 9, donde hay acá la conversión de Pablo, pero después más adelante él relata su conversión, y hay un par de cositas interesantísimas que suceden aquí en el relato de la conversión en Hechos capítulo 22. Yo te voy a leer del verso 12 en adelante, ¿no? Porque la primera parte Pablo relata cuando ve la luz y cuando oyó la voz y cuando cayó y cuando sus ojos se le llenaron de escamas. En el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjate vos lo que le dice Ananías en el 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. O sea que no se autollamó, el Señor lo escogió para que conozca su voluntad. Eso es importante, que nosotros sepamos conocer la voluntad de Dios. No que nosotros hagamos lo que a nosotros se nos parece, o que lo que nosotros creemos, o lo que puede ser que sea así, no. Nosotros debemos conocer primeramente su voluntad. Y veas al justo, y oiga la voz de su boca. O sea que aquí está claro, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado, porque aquí ya Cristo había resucitado. Ya aquí Cristo estaba, disculpen, estaba sentado a la diestra de Dios. Y es por el único que dejó ese lugar y se entrevista con Pablo, porque le dijo, para que veas al justo y oiga la voz de su boca. O sea que Pablo lo pudo ver a Cristo y pudo oír la voz de su boca. ¿Por qué se cumple esto con Pablo? Porque era inevitable que esto no sucediera para que fuera reconocido como apóstol. Es uno de los requisitos de apóstol, hermano. Tienen que conocerlo a Cristo. Si no lo conoces a Cristo y decís que sos apóstol, hay algo que no está cerrando ahí. Hay algo que no está bien. Entonces, por eso es con el único que Cristo ya resucitado deja lo que estaba haciendo y viene. Porque era tan importante lo que Pablo que tenía que hacer, porque Pablo tenía que ir hacia los gentiles, tenía que ser usado por el Espíritu Santo para que se haga el armado de la iglesia de Cristo, que era necesario de parte de Dios hacerlo. Pero prestemos atención que dice, porque te ha escogido para que conozcas su voluntad. Eso también cae sobre nosotros. El Señor nos escogió, somos los que Él ya predestinó, los escogidos que Él escogió. Nosotros somos los escogidos que Él escogió, y a causa de los escogidos Él ha acortado los tiempos, porque si no ninguno sería salvo. Así lo dice la palabra, hermano. Entonces, nosotros como escogidos de Dios debemos conocer su voluntad. Debemos conocer la voluntad para poder hacer lo que Él determina que nosotros hagamos. Nosotros no podemos determinar nada, hermanos, para tomar por nuestras propias cuentas, querer hacer cosas que no están relacionadas con lo que está escrito. Porque nosotros tenemos que ser usados por el Espíritu Santo para que se cumpla lo que está escrito. No otra cosa. Nosotros no vamos a añadir nada a lo que Dios ya habló. Eso es lo que tenemos que entender también. Por eso es sumamente necesario que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y aquí Pablo se le sumó, y veas al justo y oiga la voz de su boca. Nosotros no lo vemos a Cristo, no lo vamos a ver hasta que no estemos con Él. Hay muchos que creen que el Señor deja su trono para venir a consolarte. No, hermano, si vos estás pasando, tenés que examinarte. Si estás pasando por dificultad, quizás es un proceso de parte de Dios. Puede ser para que madures espiritualmente. Por ahí sos un niño en cuanto a lo espiritual. Los niños lloran de cualquier cosita. Y nosotros tenemos que ser personas, no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, hermano. Nosotros en el Señor debemos ser maduros. Pablo en un lugar deja escrito que todavía no les puedo dar comida más sustentosa porque no la pueden digerir, todavía tienen que estar con la leche espiritual. Nosotros tenemos que ya salir de la leche espiritual y empezar a comer comida más sólida. Pero no por comer comida sólida le voy a agregar cosas a la Biblia y hacer cosas que nada me van a sumar, hermano.
Lo que yo debo tener es una vida acorde a lo que la palabra me enseña. Esto te dejo escrito para que sepas cómo debes conducirte. Eso a nosotros nos tiene que quedar claro. Te voy a hacer lo que está escrito. No me debo salir para acá o para allá. Y lo voy a decir claro. No te suma, hermano, que hagas, por ejemplo, un ayuno de 40 días, 40 noches. No te va a sumar. Vos decís, no, pero yo voy a ganar más fuerza espiritual porque voy a hacer... No, hermano, vos vas a ganar espiritualidad si vos obedeces a Dios, si vos no te salís de su palabra, si vos dejás de agregarle cosas a la Biblia, si vos te sujetás a lo que está escrito, vas a vivir una transformación en tu vida, que sea la misma palabra la que te va a ir limpiando y te va a ir santificando cada vez más. Nosotros nos santifica su palabra. La que nos hace estar limpios es la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que llenar, nos tenemos que saturar de palabra de Dios. Palabra de Dios, hermano. Esto quiere decir que vos tomes tu Biblia, dediques un tiempo, te pongas a leer, te pongas a orar y el Espíritu Santo te va a traer el discernimiento de lo que estás leyendo si te trabaste. Yo lo que quise hacer ahora para que veas de que muchas veces nosotros hay cosas que leemos y no comprendemos y nos encerramos. Nosotros no podemos leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Nosotros deberíamos empezar a leer la Biblia del Nuevo Testamento y después ir sumando todo lo demás. No es un libro de historia, esto no es libro de historia, no funciona de esa manera. Debo ser guiado por el Espíritu Santo para que el Padre me hable, porque cuando yo leo la Biblia orando, Dios me está hablando, hermano. Ahora, si yo me puse a leer la Biblia sin orar, y no le voy a entender nada, porque es necesario que se me abra el entendimiento. Y yo no puedo abrir el entendimiento. Yo no puedo sacar deducciones. Yo no puedo, hermano, usar razonamientos humanos para comprender la Biblia. No, tiene que haber un discernimiento espiritual, porque es información para mi espíritu. Entonces, ¿quién se encarga de eso? El Espíritu Santo. Y Él está con gusto haciéndolo en nuestras vidas, pero, hermano, debo yo ponerme en sintonía con Él y Él me va a traer el discernimiento para que yo pueda comprender y voy a sacar el entendimiento leyendo una parte en el libro de los Hechos, leyendo otra parte en el Antiguo Testamento, y el otro eslabón, ¿dónde está? Y está en Apocalipsis, y me falta un eslabón que no lo estoy encontrando, y el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro, nos hace encontrar las preciosas promesas y grandísimas que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Nosotros no podemos pretender tener más información de la que está escrita acá, ¿verdad? Porque quiero que prestes atención o que leas en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, en el verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no son las cosas que va a preparar. Ya Dios ya preparó las cosas. Él es el principio, Él es el fin, el alfa y el omega. Para lo que para nosotros es futuro, para Él es pasado, porque Él ya está esperando allá, en el fin de todas las cosas. Se tienen que cumplir los tiempos para nosotros, y todo lo que Él determinó que se cumpla mientras nosotros estamos esperando el día de mañana, el día de pasado, la semana que viene, no sabemos qué va a pasar el domingo, no sabemos qué va a pasar en un rato. Hermano, todo eso se va a cumplir lo que ya Dios determinó que se cumpla. Lo que para mí es futuro, para Dios ya es pasado. Y ni ningún hombre, porque acá dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, nadie vio lo que Dios tiene preparado, ni oído yo, ni nadie pudo oír lo que Dios tiene preparado, ni aún subido en corazón de hombre. No me puede hablar nadie y decir, no, porque yo siento en mi corazón que Dios te preparó. No,
siento en mi corazón que tendrás una... No, hermano, no. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto lo podemos trasladar a lo que va a pasar ya cuando estemos en la eternidad con Él, o también lo que Dios ya tiene preparado para nuestra vida aquí en la tierra. Porque Dios tiene preparadas cosas para nosotros que estamos aquí todavía viviendo en este plano. Y lo dice claramente. Los discípulos estaban preocupadísimos, qué iban a comer, qué iban a beber, con qué se iban a vestir. Y el Señor Jesucristo les habla de los pájaros, de las hierbas. Y dice en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A Él no se le escapa nada, hermano. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Eso tenés que tenerlo en cuenta. Y para poder recibir lo que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas, no, todas estas cosas os serán añadidas. Lo que a nosotros nos hace falta en este plano, en esta vida, el Señor se va a encargar de añadir. Porque son las cosas que Él ya preparó. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El que busca, el reino de Dios y su justicia, realmente es el que ama a Dios. Y todas las cosas comienzan a ser añadidas. Y dice el verso 34, así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día con su propio mal. Entonces, hermanos, debemos concentrarnos en las cosas que Dios estableció que nosotros tenemos que hacer, que es informarnos de su palabra, no estar afanados, vivir una vida tranquila, no estar preocupados, en obediencia a Dios, amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, hacer buenas obras para que por nuestras buenas obras le den la gloria al Padre que está en los cielos. Lamentablemente en la iglesia donde me toca estar hay un local al lado que hubo una riña, parece, no sé, una cosa medio rara, y uno de los que fue dañado el local, y uno de los del local dijo, claro, porque dicen de que era un grupo que también manda a la iglesia, y dice, ahí están los evangélicos, después van a la iglesia. Nosotros como hijos de Dios debemos procurar hacer buenas obras para que le den la gloria a nuestro Padre que está en los cielos. No debemos involucrarnos en ninguna cosita medio rara, en discusiones con nadie. Nosotros estamos para estar a favor de la gente, para bendecirlo, para que al que vemos medio torcido, poder hablarles de Cristo. Esa es nuestra tarea, para que por nuestras buenas obras le den la gloria al Padre que está en los cielos. Esa es la tarea nuestra, informarles de que nosotros recibimos información de lo que está en la Biblia, que también los puede alcanzar a ellos. Esas son las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Somos evangélicos portadores de buenas noticias, hermano, de buenas noticias que vienen de parte de Dios para la gente. Como alguien nos dio las buenas noticias y fuimos alcanzados por esas buenas noticias y se rompieron cadenas y hemos salido de lugares oscuros y hoy estamos en el reino de Dios. Nos sacó, nos arrebató del mismísimo infierno y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Así dice la palabra, hermano, así dice la Biblia. Y nosotros debemos estar enfocados en eso. En poder, como embajadores de Cristo, el embajador, ¿qué hace cuando va a una nación? No sé, hay una embajada de Argentina en Mongolia. El embajador tiene que promover el turismo y los alimentos de exportación de aquí, de la nación argentina,
para que los de Mongolia puedan venir de turismo aquí en Argentina o puedan hacer exportaciones y exportar alimentos desde acá. Así nosotros somos embajadores de Cristo, debemos promover las buenas noticias del cielo, las buenas noticias que Jesucristo trajo, de que mediante el arrepentimiento hay perdón de pecado. Esa es la buena noticia. De que no tengamos que vivir con la culpa del pecado, que si yo me arrepiento, puedo recibir perdón de pecado. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio que nosotros debemos transmitir. Cuando nosotros nos empapamos de esto, nos llenamos de esto, resulta todo más fácil. Y tenemos siempre una palabra de aliento para aquel que está pasando por dificultades. Si le estoy hablando a personas que ya están en las mismas condiciones que nosotros, que ya hemos sido llenos de esa palabra, recordarás que cuando estábamos en el mundo, vivíamos de esa manera. Y cuántas veces en el mundo pensábamos, pero no hay perdón para nosotros. ¿Quién me puede perdonar con tanta maldad que hice? ¿Quién me puede perdonar con tantas macanas que me mandé? Hay uno que sí que te puede perdonar, que si te arrepentís, hay perdón de pecado. Que si te arrepentís por medio del perdón de pecado, hay salvación para tu alma. Y tus cosas aquí en la tierra pueden pasar de oscuridad a luz. Eso es fundamental para nosotros, hermanos. Ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir. No hay otro mensaje. No debemos mentirle a la gente, vengan a la iglesia porque Dios te va a dar tu nueva casa, te va a dar tu nuevo auto. No, hermano, esas son cosas que si Dios las tiene predestinadas para vos, te las va a añadir. Son añadiduras. No podemos mentirle a la gente. El Evangelio de Cristo es mediante el perdón de pecado. Hay liberación para nuestras almas, hermano. Hay perdón de pecado. Si yo me arrepiento, mediante el arrepentimiento hay perdón de pecado. Ahí es donde yo debo trabajar. Esa es la tarea de evangelista que yo debo hacer. Que por mis buenas obras le den la gloria al Padre. Que vean otra imagen de mí a lo que era alrededor en mis vecinos. Que si antes estaba haciendo siempre problemas y siendo un mal vecino, de repente hubo alguien que me ayudó a cambiar, que ese es el Espíritu Santo, y ahora soy una nueva persona. Y aquel que generaba problemas ahora está tratando de ayudar a aquel que está pasando dificultad. Esa es nuestra tarea, hermano. Esa es la tarea de evangelista que nosotros debemos hacer. Todos debemos hacer esa tarea. Todos somos enviados por Cristo. Id a todas las naciones. Todos hacemos un apostolado, porque somos enviados por el Señor a llevar este mensaje de salvación, que es a través de el arrepentimiento, el perdón de pecado. Ese es el mensaje de salvación que debemos dar, hermano. Y después las añadiduras, quédate tranquilo que las añadiduras vienen. Solas, Dios las va añadiendo. Sí tomo un versículo del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28. Fíjate cómo el Señor les hablaba a los israelitas. Tremendo. Deuteronomio capítulo 28. Acá lo encontré. Deuteronomio, estoy por el 34. Deuteronomio 28. Acá, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Para la iglesia de Cristo, si nosotros empezamos a prestar atención a cómo debemos conducirnos aquí en esta tierra como iglesia de Cristo, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Yo soy de los que creo que va a haber un rapto donde Dios se va a llevar a la iglesia para que se pueda cumplir esa última semana de Daniel que está pendiente, que es la que empezamos hablando del programa. Dice el versículo 2:
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyere la voz de Jehová tu Dios. Que podamos oír la voz de Dios, hermano, que podamos oír la voz de Jesucristo a través de su palabra, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento, para que después hay una descripción de bendiciones tremendas, de él a vos en tu casa, para que todas las añadiduras que el Señor quiera hacer en tu vida te alcancen. Dice, te seguirán y te alcanzarán. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vienen sobre tu vida y te alcanzan. ¿Qué te alcanzan? Las añadiduras de Dios, hermano. Las añadiduras que el Señor ya estableció. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Claro, pero todas veces toman este versículo y creen que la prosperidad económica y la abundancia de dinero, esa es la bendición de Dios. La bendición más grande, hermano, que nosotros tenemos es la salvación de nuestras almas. Tenemos el caso en Lucas de Lázaro el mendigo y el rico. Hermano, Lázaro el mendigo la pasó re mal acá en la tierra. No tenía para comer, tenía su cuerpo lleno de llagas, comía de las migajas del piso, los perros le envían sus llagas, hermano. Pero su fe nunca menguó, siguió creyendo en el Señor. Y después estaba Lázaro el rico, que comía manjares y se daba la gran vida acá con todos los gustos, con todas las abundancias. Y cuando llegó el día que los dos murieron, Lázaro el mendigo fue al seno de Abraham. Y el rico, que se daba la vida loca, terminó en el infierno, en el Hades. Entonces, no te dejes engañar con eso de que la prosperidad económica, la plata, es símbolo de bendición de Dios. Obviamente Dios no quiere que sus hijos pasen necesidades. Pero algo he aprendido en estos años en el Evangelio. Que si Dios sabe que un poquito de más te va a hacer perder, te va a dar lo justo, que nada te falte para que no te pierdas. Y hay muchos que luchan con eso. Quieren pretender más de lo que tienen en el momento. Las cosas que Dios te va a dar, te las va a añadir Él solo. Él te las va a añadir en el tiempo que ha establecido añadírtelo. Si te llenaron la cabeza de que la prosperidad financiera es bendición de Dios, no es lo correcto, hermano. No. Sí, uno puede ser próspero financieramente, pero también toma los ejemplos bíblicos como el que te di, que uno la pasó re mal acá en la tierra. Porque lo importante para nosotros es lo que viene después, no nuestro paso, nuestra peregrinación aquí en la tierra, hermano. Lo importante es lo que después viene. Esa es la bendición más grande, la salvación del alma. Lázaro, el mendigo, a los senos de Abraham, el rico le imploraba a Abraham y le decía, manda a alguien de acá que le habla a mis hermanos. Le dijo, ¿para qué querés que mande? Si tienen a Moisés y los profetas. Si no le creen, no creen lo que está escrito en la Biblia, hermano, que sería para nosotros lo que está escrito acá, ¿cómo vamos a creer si alguien viene del cielo, viene de la tierra? Nosotros debemos creer lo que dice la palabra y movernos según lo que dice la palabra. Te vuelvo a repetir, esto no es un libro de historia, esto es un libro de información al espíritu. Y por ende, yo cuando leo la Biblia tengo que orar antes. Si yo no oré antes de leer la Biblia, hermano, no estoy haciendo lo correcto. Yo tengo que entrar en relación con mi Padre Celestial a través de la oración para que yo después me pueda informar lo que Dios me quiere informar y aprender lo que Dios quiere que yo aprenda. Pero lo básico es de que yo haga buenas obras para que se le dé la gloria al Padre, de que yo tenga una palabra de aliento para aquel que está necesitado. Pero yo debo ayudar a aquel que le necesita, pero también el Señor dice de que yo debo estar bien también para poder ayudar a alguien.
Entonces yo no puedo decirle al otro, che, vamos a orar, hay que orar por tal tema, y yo ni oro, yo ni leo la palabra. Yo tengo una vida desordenada, ¿no, hermano? Esto es todo un combo de cosas que yo debo hacer. Uso la palabra combo para que se entienda, es una palabra muy actual, que en un mismo paquete recibimos un montón de cosas. Hermano, es maravillosa la palabra de Dios. Te voy a dejar un ratito con música, con la música que está registrada ahí, y ya volvemos. 2 minutitos y volvemos. A todo el que cansado está, sin temor venga a beber del dulce manantial. Sus aguas purificarán tu cansado corazón y tus heridas sanarán. Acércate, descansa en él, restaurará todo tu ser y podrás ver. Él es quien sostiene tu vida. Él es el que tiene poder, la autoridad. Él es la vida. Él es el que calma los vientos. Él es el que tiene la llave, Rey de reyes, Dios eterno, Dios eterno. A todo el que cansado está, sin temor venga a beber del dulce manantial. Sus aguas purificarán tu cansado corazón y tus heridas sanarán. Acércate, descansa en él, restaurará todo tu ser y podrás ver. Él es quien sostiene tu vida. Él es el que tiene poder, la autoridad. Él es la vida. Él es el que calma los vientos. Él es el que tiene la llave, Rey de reyes, Dios eterno, Dios eterno. Produce vida donde hay muerte. Recuperarás las fuerzas que has perdido. Removerás la piedra en el camino. Él es quien sostiene tu vida. Él es el que tiene el poder, la autoridad. Él es Gloria a Dios, preciosa alabanza. Decía a la operadora, no era ese, pero la verdad que preciosa la alabanza. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos llegando al final, hermano. Para redondear, sigamos leyendo la Biblia, pongámonos en sintonía espiritual. Este lugar, la verdad, la predicadora, es un lugar de bendición, es un lugar espléndido porque son siervos de Dios que vienen realmente a dar lo que Dios le da, poder transmitir a aquellos que están necesitados. Y yo quiero tomarme unos minutitos para orar tanto por el lugar, para orar por vos y para orar por los siervos, ¿no?, que trabajan desde este lugar, que es algo
maravilloso. Te invito a que cierres tus ojos. Yo no te conozco, obviamente, y seguramente hay necesidad en tu corazón. Hay preguntas que no encontrás las respuestas. Tal vez nunca la encuentres a la respuesta. Yo también hay cosas que tengo preguntas y tal vez nunca encuentre la respuesta. Pero lo importante es de poder conservar la salvación del alma. Señor, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, porque desde este lugar, Dios mío, podemos transmitir lo que tú has depositado en nuestro corazón y ser en los instrumentos, Señor, para bendecir a aquellos que están pasando por dificultades, por necesidades, Dios mío. Señor, aquellos que quizás no encuentran respuesta a tantas cosas que han vivido, a tantos dolores que han atravesado, Dios mío. Pero yo sé que tú tienes algo tremendo y maravilloso, que es tu bálsamo de amor, Señor, y yo te ruego que ahora ese bálsamo, Dios mío, pueda llegar al corazón de los que están pasando por aflicción, Dios mío, de los que pasaron por dolores, y hay dolores, Señor, tan fuertes y angustias tan profundas, Señor, que solamente tú, Señor amado, puedes sanar y puedes curar. Que sea este el momento que tú preparaste para que puedas, Señor, sanar y curar a tu hijo, tu hija, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego que hagas una bendición especial, Señor, para este lugar, Dios mío. Señor, que los planes que tienen los directivos de la radio, Señor amado, puedan, Señor, llevarse adelante. Señor, suelta recursos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Abre puertas, Padre amado, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, y bendice a cada siervo, cada sierva, cada colaborador, Dios mío, que vienen aquí a darlo todo, Señor, a ser usados por ti, Padre amado, para alcanzar a aquel que está padeciendo, Señor. Señor, aún aquellos, Señor, agradecidos que puedan ser alcanzados, Señor, por tu palabra, una palabra de renuevo, Dios mío. Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos siga guiando, nos siga ayudando, Dios mío, en esta tarea maravillosa que tenemos de expandir tu reino, Dios mío. Gracias por la tarea que nos das, gracias por la fuerza que nos das, Dios mío. Gracias, Señor, porque has confiado en nosotros. Ayúdanos a serte fiel, Dios mío. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice a cada siervo, a cada sierva en sus congregaciones, Dios mío. Que ellos puedan recibir del amor, Señor, y del calor de los fieles, Señor, de aquellos que te siguen a ti. Te doy muchas gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, hermana, nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 18 a 19 horas en este programa que se llama Punto de Unión. Te habla el pastor Claudio, somos de la iglesia Camino Nuevo, y ya que está, le mando saludo a todos mis consiervos del Ministerio Camino Nuevo, a todos los consiervos que estuvieron acompañando. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta el próximo viernes. Chao. La certeza de lo que esperas es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te